bien, sean bienvenidos. En esta ocasión, nuestro equipo está integrado por Kimberly Michelle Andrade Velázquez, Madeline Yajaida Benítez Delgado, mi persona, Carlos David Ramos Morales y Edwin Emanuel Pineda Navarrete, la cual estaremos compartiéndoles un tema muy interesante que se llama la transcripción. Como sabemos, la transcripción es un proceso que se da en todos los seres vivos y que es muy importante. Pero en sí, ¿qué es la transcripción? Pues la transcripción es la síntesis de una molécula de ADN de ARN a partir de una de las cadenas del ADN que sirve como molde para que dicha cadena se vaya sintetizando. En otras palabras, podríamos decir que la transcripción consiste en copiar la secuencia de ADN del gen para producir una molécula de ARN que permite enviar la información genética fuera del núcleo. La transcripción es un proceso selectivo. ¿Y por qué es un proceso selectivo? Pues porque se transcribe un segmento determinado. Así también, otra de las características es que es reiterativo. ¿Por qué? Porque es un proceso que se repite constantemente. Así también es conservadora. ¿Por qué? Porque no afecta a la estructura del ADN y permanece igual. Así también es monocatenaria, ya que afecta solo a una de las hebras del ADN. Así también es importante mencionar que ¿qué es el ARN? Pues el ARN, conocido como ácido ribonucleico, está constituido por una unión de nucleótidos formados por una pentosa, ribosa y también por 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, que es la diferencia del ADN. Así también podemos decir que este es un proceso bioquímico el cual permite que se dé la transferencia de la información del ADN a una molécula de ARN a formarse. Así también podemos mencionar los elementos que participan en la transcripción. Pues primeramente se da la interacción de una enzima ligasa, la cual abre la hebra de ADN. Así también tenemos el ARN polimerasa que sintetiza al ADN de nuevo. Así también tenemos al ADN original que servirá como molde para ser copiado. Así también tenemos a los ribonucleicos trifosfatos, los cuales llevarán a cabo la copia. Así también tenemos la función del código genético, que es muy importante de mencionar, que se da por tripletes, que también es conocido como codones, los cuales pueden finalizar e iniciar el proceso. En el caso de los aminoácidos A o G, pueden iniciar el proceso, también conocidos como metionina. Así también los que lo pueden finalizar o los aminoácidos stock son UAG, UGA y UAA. Esto es un poco de la transcripción, así quedaría mi siguiente compañero. Bien, cuando hablamos del tema de la información genética del ADN, nos resulta bastante interesante por la simple razón de que es algo increíble cómo se da todo ese proceso del ADN, de la información, ¿verdad? Entonces, lo cual nos resulta bastante curioso. Y una de las funciones del ADN, que está en el dogma, ¿verdad?, de la biología molecular, es expresar la información contenida en el material genético. Prácticamente el ADN, ¿verdad?, contiene nuestro material genético que trae nuestra información de cómo van a desarrollarse, ¿verdad?, las células, cuáles van a ser sus funciones. Entonces, esos están contenidos en ese material genético. Entonces, incluso gracias a esa información, se pueden desarrollar nuestras características fenotípicas, o sea, nuestro color de piel, color de ojos,
tipo de pelo, ¿verdad? Nuestra estatura, incluso hasta eso vienen, ¿verdad? En el material genético, o sea, en la información. Hasta esas indicaciones trae, ¿verdad? Nuestras características fenotípicas. Entonces resulta algo increíble hablar sobre este tema. Entonces, y para que esta información genética, ¿verdad?, pueda llegar, hablábamos de que llegaba a las células para que ellas puedan desarrollar sus funciones y demás. Entonces, para que esta información llegue del ADN hasta la célula, pues se da mediante un proceso, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a hablar un poco de la expresión génica, que es, en la expresión génica es el proceso, ¿verdad?, que codifica esta información y la cual, ¿verdad?, utiliza la célula. Entonces, dentro de todo ese proceso, hablando de la expresión génica, nos encontramos el proceso de transcripción, que dice que es el primer paso, ¿verdad?, de la expresión génica, ya que en la transcripción, pues, se da lo que es, se realiza una copia de ese ADN, se hace una copia de ARN partiendo de esa molécula de ADN. Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? Cuando hablamos de transcripción es eso, que se da ese primer paso, que se crea una copia de ARN de la molécula de ADN original. Entonces, ¿cuál es la función de la transcripción? Como decía, ¿verdad? La función consiste prácticamente en copiar esa secuencia, que viene en un ejemplo es para producir una molécula de ARN que permita enviar esa información genética fuera del núcleo. Entonces, para que se dé todo ese proceso, ¿verdad?, de codificación, tiene que pasar primeramente por la transcripción, después se dan otros procesos, ¿verdad?, como es la traducción. Entonces, pero en ese momento estamos hablando de la transcripción. Entonces, esa es la importancia de la transcripción, ya que es la que codifica, ¿verdad?, y crea una copia de la secuencia de la molécula de ADN y crea, ¿verdad?, la molécula de ARN. Entonces, eso es aquí donde estamos hablando de este proceso de transcripción, que más adelante un compañero, ¿verdad?, les hablará más en detalle cómo se desarrolla este proceso, ¿verdad?, y las etapas de este proceso de transcripción. Rama. En esta imagen, primeramente, les presento lo que es una forma esquemática, la transcripción del ARN. Vemos desde el punto, ¿verdad?, de unión de la enzima ARN polimerasa, cómo esta a medida se va introduciendo a lo que es la doble cadena del ADN, se van separando las dos moléculas. Entonces, esta es una representación de lo que es la transcripción del ARN. Y su objetivo, ¿verdad?, es separar estas dos cadenas. Sabemos también que la transcripción es solamente, digamos, el acto de copiar la información del ADN en ARN. Entonces, sabiendo esto, el dogma central de la genética molecular se presenta en esta imagen. Vemos cómo, si nosotros seguimos la dirección de la flecha, tanto la transcripción, la replicación y la traducción van en una sola dirección. Entonces, la principal, el centro, ¿verdad?, el dogma central de la genética es esta que se presenta en esta imagen, y esto ocurre repetidamente, continuamente en todas las interfaces del ciclo celular. Pero en este caso vamos a tratar lo que es la principal excepción de este dogma, que es conocido como transcripción inversa, en el cual la información codificada puede ser en virus que contienen ARN y se transcribe a ADN. Es decir, es como lo dice su propio nombre, transcripción inversa. Vemos aquí otro esquema, como la transcripción inversa va a partir desde con material de partida de un ARN hasta formar una molécula de ADN. Este proceso sería mediante esta copia, ¿verdad?, de ADN mediante el ARN. Entonces, la enzima que hace posible esta copia se le denomina retrotranscriptasa y se puede encontrar en qué, en ciertos virus, como por ejemplo en el virus de inmunodeficiencia humana, en el virus del herpes, en la leucemia, y puede causar muchas enfermedades más que vemos que son, digamos, muy graves, ¿verdad? Y eso es lo que ¿por qué no sucedió esto con el virus de COVID-19? Porque este virus, normal, ¿verdad?, partía de ADN a ARN. En cambio, estos virus que parten primeramente
de ARN a ADN son los que difícilmente se puede encontrar una cura muy rápidamente. Entre otras enfermedades, síndromes o mutaciones que se generan mediante la información o la transcripción, los virus con genoma, ¿verdad?, de ADN se replica y también se puede transcribir a ARN mensajero. Y estos pueden codificar ya sea a enzimas virales, a proteínas con una cubierta viral y en algunos casos proteínas también reguladoras que van a controlar la expresión. Entonces, a la acumulación de todo esto, vemos cómo este fenómeno puede causar lo que son cánceres malignos, puede causar el síndrome de insuficiencia adquirida, la fibrosis quística y el síndrome de Werner, que básicamente nosotros este síndrome, nosotros básicamente sabemos que la edad para una vejez, digamos que ronda entre los 80 años. Entonces, como las mutaciones se van acumulando gradualmente, entonces vemos como por efecto, digamos, a la hora de la transcripción, pueden haber errores al copiarse. Entonces, por eso las personas con síndrome de Werner pueden envejecer y no con la edad de 80 años, sino que mucho menos. Al igual pueden haber síndromes como el de Down, síndrome de Turner, que nosotros sí hablamos de las mutaciones. Estas mutaciones pueden ser malas o no. Y entre las malas podemos mencionar que existen génicas, las cuales son las que provocan cambios en la secuencia de los nucleótidos. Entonces, por eso vemos que ahí como surge lo que es el distintos síndromes. Al igual vamos a mencionar las génicas, la genómica, ¿verdad? Que estas producen una variación al respecto del número total de los cromosomas. Por eso también se dan otro tipo de síndrome, y las cromosómicas, que ya hablamos de aquellas que van a afectar la estructura interna del cromosoma, y un ejemplo de ello podría ser también el síndrome de Down. No descartando también que investigaciones recientes han demostrado que ciertas mutaciones tanto pueden ser leves o graves. Y otro dato importante es que si no existieran las mutaciones, no se evolucionaron. Pero, ¿verdad? Como les decía, algunas pueden ser muy graves, otras pueden ser normales, ¿verdad? Donde en algunas de ellas dice que pueden codificar la proteína priónica, donde va a aumentar la probabilidad de que la proteína se pliegue, y no de una forma normal, sino que de una forma anormal. Entonces, si estas mutaciones se transmiten genéticamente, también a la descendencia que se le está heredando puede contraer esta enfermedad. Por eso hay que recordar que muchas mutaciones son la fuente de variabilidad genética, y son productos de ¿qué? De los errores en la replicación del ADN durante su división celular. Y vemos también que pueden haber dos tipos de células, que pueden ser las somáticas y las germinales. Así que espero este video sea de mucho gusto y aprendizaje para todos ustedes. Hola, mi nombre es Kimberly Andrade. Ya hemos hablado un poco sobre el ARN, la transcripción y su importancia. Ahora veamos qué etapas ocurren en la transcripción. Al momento de realizar la transcripción, esta consta de 3 etapas importantes y vitales. La primera es la iniciación, la segunda es la elongación y la tercera es la terminación. Pero, ¿en qué consta cada una de ellas? Estas 3 etapas corresponden a las 3 partes principales de casi todos los genes presentes en organismos eucariotas, como también en casi todos los genes de los organismos procariotas. Entonces, la iniciación es una región promotora al inicio del gen. Ahí es donde comienza la transcripción, siendo la transcripción la síntesis de ARN a partir de las instrucciones del ADN, en donde al momento de la iniciación aparece la enzima ARN polimerasa. Esta se enlaza a la región del promotor del ADN. El promotor es la secuencia de ADN a la que se une la enzima ARN polimerasa, cerca del inicio de un gen, y lo que hace es separar la doble hélice cerca del promotor. El segundo proceso de transcripción, conocido como elongación, el cuerpo del gen es donde ocurre la elongación de la hebra de ARN. Aquí, la ARN polimerasa recorre la hebra molde de ADN, que en la imagen podemos observar en color azul, y lo que hace es desenrollar la doble hélice de ADN y sintetizar ARN.
catalizando la adición de nucleótidos de azúcar ribosa a una molécula de ARN, que podemos observar en color rojo. Los nucleótidos del ARN son complementarios de la hebra molde de ADN, formando una cadena que crece de 5' a 3'. Es aquí donde el transcrito del ARN tiene la misma información que la cadena de ADN, contraria al molde codificante del gen, pero esta contiene la base uracilo reemplazando el lugar de la timina. La última etapa de la transcripción consiste en la terminación, siendo una señal de terminación al final del gen, donde concluye la síntesis de ARN. Para este momento, al final del gen, la ARN polimerasa se encuentra en una secuencia de ADN llamada señal de terminación, indicando que se ha completado la transcripción de ARN. Entonces, la ARN polimerasa comienza un proceso para desprenderse del ADN y al desprenderse libera la molécula de ARN. En conclusión, después de la terminación, el ADN se enrolla completamente en forma de doble hélice. La molécula de ARN queda libre y pasa del núcleo al citoplasma, lista para comenzar otro proceso llamado traducción. Y la enzima ARN polimerasa se puede ir a otro gen para volver a iniciar el proceso de transcripción. Muy bien, eso es todo conforme al proceso de transcripción. Esperamos que hayas prestado mucha atención y que esta información te sea de gran ayuda.